Muy buenas amigos, bienvenidos a King Bukele, aquí Cristian Ballesteros y hoy vengo con un vídeo de análisis porque aquí en España, donde yo vivo, se está hablando cada vez más de Bukele en los principales medios de comunicación, sobre todo en la televisión, y es impresionante amigos porque como en el transcurso de estos 5 años, desde que Bukele ganó las elecciones hasta hoy en día, esa popularidad no ha ido más que incrementándose y para muestra un botón porque os he rescatado un vídeo de uno de los programas que se hacen aquí en España, que tiene bastante audiencia, se llama Horizontes, presentado por Iker Jiménez. Y han invitado a un divulgador político llamado Roberto Vaquero, que ha hablado de una situación sobre Bukele que está encima de la mesa, evidentemente, sobre todo desde fuera de El Salvador, porque hay quien acusa a Bukele, lo hemos traído muchas veces tanto en este canal como en Bukeleator, que si las organizaciones no gubernamentales dicen que está atentando contra los derechos de la humanidad, porque tiene a los presos en las cárceles algunos sin juicio, y precisamente este divulgador llamado Roberto Vaquero, amigos, ha hablado de primera mano porque él en su día le metieron en la cárcel, dice que hubo un montaje policial para que él acabase en la cárcel, pero que aún así él defiende lo que está haciendo Bukele. Evidentemente él cuenta una situación que pasó en España, pero que se puede extrapolar a lo que ocurriría en El Salvador, pero el mensaje es que por el bien común puede pasar este tipo de cosas porque al final los que se van a ver beneficiados son los ciudadanos. Pero mejor lo vais a escuchar de su propia boca, lo cuenta de primera mano, lo escuchamos y lo comentamos. Hay muchas personas a las que han tenido que liberar, de hecho, porque en un estado de excepción lo que implica es que acabas con la presunción de inocencia. La minoría de gente. Es decir, ha habido 6.000 casos, Vamos a ver, 6.000 casos, coge el rábano por las hojas. pero la cuestión es, ¿qué primamos pero si aquí? mañana te detienen a ¿El ti, bien Roberto, colectivo ¿tú o qué el tienes? individual? Yo viví un montaje policial. A Roberto por Yo estas fui a manos prisión. se lo tienen, ¿eh? Vale, Y pues con yo los tatuajes apoyaría a que muerte tiene, a Bukele, imagínate. aunque me metieran en la cárcel. Cuando saliera le diría, te has equivocado conmigo. Cuando me liberen, me dedicaría a apoyarle. Porque primo el bien del país al mío individual. ¿Estos estatus que tú llevas, Roberto? En las manos y Te tal. tendrían. ¿A ti te identificarían allí como marero o no? Hombre, yo teniendo en cuenta la actividad política que tengo y como soy públicamente, lo dudo. Bueno, no, pero un ciudadano que tenga un tatuaje porque le dé la gana. Hombre, yo creo que eso es está muy arbitrario en el sentido de que O se eso es está exagerando mucho eso es lo eso. que se vende desde Occidente. Porque yo veo policías que tienen tatuajes. O sea, yo creo que eso es mentira. Lo que pasa es que eran unos tatuajes muy concretos que eran los típicos que se tenían que tatuar si pertenecías Pero a una de esas como maras. tú sabes, el mensaje que nos llega a veces entre los medios es no, cualquiera que tenga un tatuaje te enchironan. Pues ahí están esas declaraciones de Roberto Vaquero y es muy interesante amigos porque claro, normalmente yo no me cansaré de decirlo, todos los que acusan a Bukele de dictador, de sátrapa, de ser un tirano, lo suelen hacer la grandísima mayoría desde fuera de El Salvador, evidentemente dentro del país también tiene algún crítico, sobre todo los partidos de la oposición, un pequeño porcentaje de la ciudadanía que como vimos en las elecciones es bastante escaso, pero he aquí un ejemplo interesante de una persona que, imaginaos, él pone un caso parecido, aunque no lo dice de manera literal, es decir, él comenta que aunque él tuviese esos tatuajes y le metiesen en la cárcel solo porque hubiese indicios que no pruebas contra él, realmente lo aceptaría porque es positivo para la sociedad. Evidentemente acabaría saliendo porque se acabaría demostrando su inocencia. Así que amigos, ahí está ese testimonio interesante rescatado de la televisión de aquí, de mi país, de España. Y no es el único documento que os traigo sobre esa popularidad creciente de Bukele, porque el propio Iker Jiménez, el presentador de este programa, personalmente uno de los comunicadores, por no decir al que más respeto de todo el mundo, también ha hablado en varias ocasiones de Bukele en su programa y ahora vamos a ver una reflexión que hizo porque amigos, la verdad es que es importante lo que dice no ya la comunidad internacional, las instituciones, sino que dice la gente, los presentadores, el pueblo, los comunicadores, los opinadores. Pues al final se trata de traer diferentes testimonios al canal para que vosotros, que sois los importantes, juzguéis de primera mano. Y además que muchos estáis en El Salvador, otros tantos en Estados Unidos, también tenéis esa imagen directa de lo que está ocurriendo realmente en el país. Vamos a escuchar a Iker Jiménez, el presentador español, y después lo comentamos. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues os agradezco muchísimo que esta noche estéis con nosotros en Horizonte. Es una noche complicadísima a nivel televisivo, difícil, que era la conjunción que hay de oportunidades, pero os aseguro, os prometo, os digo que va a merecer mucho la pena. Me habéis preguntado muchos por Bukele. Ojo que esta noche hablamos de lo que está haciendo Bukele en El Salvador, de cómo ha rebajado el nivel de homicidios, de qué pasa en esas megacárceles. Vamos a estar allí. Es alucinante. Yo diría, un político que de verdad, ante un estado que era ingobernable,
Un país dominado donde mataban por nada. La extorsión permanente de las maras, la salvatrucha, los 18, etc. Alguien dice por vez primera, voy a utilizar los recursos del país para acabar con esta gente. Vale, por supuesto está el debate de los derechos humanos. Y por supuesto las extrañas circunstancias en las que Occidente califica a este hombre. No todo el mundo está de acuerdo. Lo evidente es que los salvadoreños le adoran. Ha dejado El Salvador entre los países más seguros de Latinoamérica. Es increíble. Un lugar prácticamente inhabitable a nivel de delincuencia y criminalidad. Y yo os pregunto, ¿qué opináis entonces de Bukele? ¿Se necesitan muchos Bukele? ¿Los Bukele son enemigos de alguna manera? Porque atentan, según dicen algunos, contra esos derechos humanos, incluso de los peores delincuentes. Es un temazo. Luego viene Enrique de Vicente, el coronel Baños, Daniel Basandé. Van a hablar de qué significa la nueva guerra entre China y Estados Unidos con el asunto del laboratorio y del COVID, que ha abierto grietas de guerra geopolítica increíbles. Y es más, viene Chema Alonso, el gran Chema Alonso, para que sepamos algo más de hacking, pero lo que nos va a contar no son películas, son realidades que superan cualquier película tipo juegos de guerra. Es alucinante y lo vamos a ver. Así que vamos a poner toda la carne en el asador para un horizonte de verdad inolvidable. En una noche muy difícil, yo espero a los fieles. Pues ahí están esas palabras de Iker, que siempre yo creo que no diría que ha sido un defensor a ultranza de Bukele, sí le apoya, pero no defensor en el sentido de que no todo lo que haga Bukele lo tiene que aplaudir Iker, porque al final es un periodista independiente, le puede apoyar como cualquier persona en algunas medidas, en otras no tanto, pero desde aquí, desde España, se ha mostrado siempre bastante partidario y apoyando muchas medidas que ha llevado a cabo Bukele, porque precisamente lo que hablábamos antes, cuando le acusan desde ciertos lobbies, grupos de presión a Bukele de hacer algunas cosas mal, es importante que haya este tipo de testimonios para que den otra luz, otro reflejo del tema, de qué es lo que está ocurriendo realmente. Y de hecho Iker ha iniciado una campaña pública también para intentar entrevistar a Bukele. No sabemos si será en España, en El Salvador, si se acabará concediendo, ojalá que sí, porque estoy seguro que sería una conversación súper interesante. Así que, amigos, ahí están esos testimonios de la televisión española en los que se habla de Nayib Bukele. Os seguiremos informando de este tipo de noticias, no ya solo aquí en mi país, en España, sino todo lo que se diga alrededor del mundo sobre Bukele, bien sea en Europa, en Asia, diferentes testimonios. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.